Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra. Bienvenidos, hermanos, gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa Alzando la Voz para la Evangelización. Pues mis hermanos, iniciamos este programa con esta bella canción que se llama Ángeles de Dios. Pues una muestra, hermanos, de todo el amor que el Señor nos tiene. Pues de nueva cuenta, hermanos, les damos la bienvenida. Mi nombre es Alejandro Domínguez, miembro de esta gran comunidad que se llama Koinonía, pues de la cual nos sentimos muy orgullosos. Y les recordamos que estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, desde donde les enviamos un cordial saludo. Y mis hermanos, pues ya para entrar en materia, vamos a mandarles también una bendición que se la da San Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, y les dice: reciban bendición y paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Pues bien, mis hermanos, ya después de esta bendición, pues vamos a entrar en tema. Les recordamos que estamos hablando de hombres de fe, de esos hombres, hermanos, que han forjado la historia, ¿no? Precisamente la historia de la salvación. Y ya hemos, al inicio de estos programas, pues hemos estado hablando de Abraham, hemos hablado de Isaac, hablamos de Jacob, y nomás para hacer un análisis, para hacer una breve historia de lo que hemos visto, bueno, más vamos a hacer un repaso. Y ya vimos, hermanos, que Abraham pues es llamado el padre de la fe. Fíjense, hermanos, que Abraham murió a los 185 años. Fíjense, 185 años. Nos dice aquí la lectura, en una senectud feliz. Pues ya después, ¿no?, de haber estado él, haber sido parte inicial de esta historia, pues dice que tuvo una senectud feliz. Anciano y lleno de días, pues imagínense, 185 años. Aquel que fuera, hermanos, un ordinario arameo, pues ya se acuerdan de la historia, era una persona errante, era pues Abraham, así nomás, ¿no?, se llamaba. Fue llamado amigo de Dios. Fíjense hasta dónde llegó el título de amigo de Dios. Y nadie lo igualó en gloria, porque Dios, hermanos, lo llamó para hacerlo Abraham, ¿verdad? Antes se llamaba Abraham, ahora se llamó después Abraham, padre de un gran pueblo. Y es que en Abraham, hermanos, pues se cumple o inicia esa promesa, ¿no? La promesa de Dios que le hace nuestro Señor, ¿verdad? Entonces,
vemos que de todo el inicio, de toda la historia, pues Dios no le reveló el secreto de sus planes, así, ¿no? Ya luego, ¿no? En cuanto lo miró, en cuanto se lo encontró, no le reveló el secreto que Dios tenía para él, sino hasta que Abraham le demostró una entrega total. Y ya sabemos, ¿verdad? Parte de la historia, cuál fue esa entrega total. Fue hasta entonces, y solo entonces, que Dios le reveló ese secreto, hermanos. Y es que Dios no descubre sus secretos, por eso decimos que el Señor escribe en renglones torcidos. Él no descubre sus secretos hasta no haber seguido la fe del hombre, ¿verdad? De no haber seguido en la fe los pasos que Él ha pedido. Por eso nos dice, por la fe, Abraham presentó a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Pensaba que poderoso era Dios para resucitarlo de entre los muertos, por eso lo recobró. Si recuerdan, mis hermanos, cuando el Señor le pide, ¿verdad?, que sacrifique a Isaac, a su hijo unigénito. Entonces, pues ya ancianos, ¿verdad?, él y su esposa, Sara, les da un hijo y seguidamente les pide, ¿verdad?, que lo sacrifique, le pide a Abraham que lo sacrifique. Y es ahí, hermanos, donde hablamos de una entrega total. Por eso nos dice, por la fe, o sea, por esa gran fe que Abraham tenía, es que pues iba a hacer ese sacrificio, ¿no? Entonces cuando se le aparece el ángel y le dice que no, ¿verdad?, que se detenga. Entonces, mis hermanos, por esta gran fe es que Abraham, pues se le llama, ¿verdad?, el padre de la fe. Entonces, mis hermanos, vemos que a partir de ahí, pues ya inicia, ¿verdad?, esta gran historia, que es precisamente la historia de la salvación. Y fíjense que Isaac, pues no tiene un papel así muy importante, no tiene un papel muy preponderante en la historia. Pues más bien todo gira en torno a Abraham y a Jacob. Entonces Isaac pues es el padre, ¿no? Por eso está presente en la historia. Y por eso dice, si todas las figuras importantes de la historia de la salvación presentan una particularidad muy notoria, a Isaac se le identifica precisamente por carecer de ella. O sea que no hay precisamente algo, ¿verdad?, relevante, algo muy importante de la que se pueda hablar de de Isaac. Cuando lo hace es precisamente en función de su padre, ¿verdad?, Abraham, o de su hijo Jacob. Dice la Biblia, casi no nos habla de él. Cuando lo hace es en función de Jacob, situado entre dos majestuosos pilares de la vida de Israel. Destaca solo por la relación que guarda con respecto a ellos. O sea que más que nada, ¿verdad?, Isaac es un referente, ¿no? Se le menciona por ser padre de Jacob precisamente, y por ser hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces nos dice también que Isaac respeta esa jerarquía que ya hay antes, ¿verdad?, y que va a haber después. Entonces, respetando este elocuente silencio de la escritura, centrémonos en su hijo Jacob, que recibirá más tarde el nombre de Israel. Entonces, mis hermanos, vemos cómo los planes de Dios pues están ya destinados, ¿no? Ya hay precisamente ese plan, y nosotros casi siempre estamos ahí, hermanos, estamos dentro de ellos. Siempre hay un llamado que el Señor nos hace, siempre hay ese toque, ¿verdad?, a la puerta, siempre nos está tocando, y simplemente pues nosotros tenemos que saber cuándo, ¿verdad?, y a qué hora, para poder entender ese llamado y acudir a él, hermanos. Por eso estamos viendo nosotros parte de lo que es la historia de la salvación, cómo el Señor llama a estos hombres que ya vimos a Abraham, ya vimos a Isaac, y vamos a ver un poco a Jacob, y posteriormente José, Moisés, todos los que participaron, ¿verdad?, principalmente de manera muy interesante, de manera muy
total, una entrega total, para que se diera esta historia, hermanos, la historia que ya hemos estado hablando, que es la historia de la salvación. Entonces, mis hermanos, vemos que Jacob, pues es realmente, dentro de los hijos de Isaac, pues es, pues no se supo, ¿verdad?, quién iba a ser el primogénito, quién iba a ser el bendecido, porque en la historia nos dice que Esaú pues nació primero, pero acuérdense que eran mellizos. Entonces la historia nos marca a Esaú como el que nació primero, pero Jacob tenía esa, o más bien la mamá de Jacob tenía ese interés en que fuera, en que fuera él el elegido, era él el bendecido, en que fuera él el que estuviera presente, ¿verdad?, en esa historia. Por eso nos dice la lectura, mis hermanos, que Jacob pues era un tramposo, ¿verdad?, era convenenciero, y ya sabemos que mediante una mentira se apropia el derecho de primogenitura que le pertenecía a su hermano Esaú. Sin embargo, pues no fue su astucia, hermanos, no fue su astucia, no fue esa trampa la que lo consiguió. Ya saben que a él fue el que se le dio esa bendición, esa primogenitura, sino Dios, mis hermanos, Dios, que lo había preferido sobre su hermano Esaú desde antes de su nacimiento. Entonces nos lo dice Génesis 25. Entonces vemos, hermanos, que Dios ya tenía él en su plan, ¿verdad?, que Jacob fuera esa persona en la cual recayera la bendición de Isaac, esa persona que iba a ser el primogénito. Y entonces ahí pues ya muchas veces cuando el plan ya está trazado, pues únicamente tenemos que obedecer, mis hermanos, tenemos que seguir lo que el Señor nos dice, para que de esta manera se cumpla ese camino, ¿verdad?, se cumpla ese proyecto. Entonces nos dice, mis hermanos, que Dios, que lo había preferido sobre su hermano desde antes de su nacimiento, entonces Dios le renovó la promesa hecha a Abraham. Génesis 27, 34, todo el Génesis, todo el capítulo 27, mis hermanos, nos habla precisamente de este acontecimiento, donde vemos cómo Jacob pues le gana esa primogenitura, ¿verdad?, esa bendición que da el padre a sus hijos mayores. Pues, mis hermanos, mira, ya nos ganó el corte, vamos a ir a un corte. Pues los invitamos para que se queden con nosotros, para que estén presentes en este programa que se llama Alzando la Voz por la Evangelización. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la Voz. Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos 4 noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? 4 noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.
Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte de esta programación y de este proyecto que es la evangelización a través de los medios. Pues mis hermanos, estamos invitándolos para que pues, sean ustedes parte de todo lo que hacemos aquí en Koinonía. Estamos en tjcatólico.com y en nuestra estación hermana 1420, todos los días de 5 de la tarde a 10 de la noche. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar. Estamos hablando de los hombres que forjaron nuestra historia, la historia de la salvación. Como ya comentamos, iniciamos con Abraham, iniciamos con Isaac, Jacob. Y hoy, hermanos, pues estamos haciendo un breve repaso y vamos a llegar hasta José. Nos quedamos en que Jacob pues era el que de alguna manera tenía la gracia, tenía pues era el preferido, era el preferido de nuestro Señor. Nos dice que Dios que lo había preferido sobre su hermano Esaú, ya aún desde antes de su nacimiento. Y entonces, mis hermanos, vemos que Dios no se limita a las tradiciones, ¿verdad? A la tradición de que por ser el mayor o por ser el que tiene algún don, ¿verdad? Mayor que otro, es el preferido o es el que va a ser el encargado, ¿verdad? De algo. Nuestro Señor pues no se limita a esas tradiciones humanas. Él elige, hermanos, elige a quien Él quiere, y en este caso eligió a quien quiso y no a quien los criterios pragmáticos señalaban como más favorable por su fuerza, moralidad o cualidades prácticas, que eran las que tenía Esaú. Recordemos que Esaú era fuerte, era robusto y pues era bueno, no era bueno para la caza. Entonces la historia de la salvación siempre se empeñará en demostrar que la omnipotencia divina, o sea, nuestro Señor, tiene una amistad de preferencia con la debilidad humana
para fortalecerla. Y es que normalmente, mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta en todo lo que es la historia, en todo lo que es la historia, el Señor siempre se fija en alguien que no precisamente es el que todos creemos o pensamos que puede ser el elegido, ¿verdad? Aquí en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, pues también pasa, ¿verdad? Casi siempre el Señor pone sus ojos en aquella persona que más bien pues tiene las cualidades de fe que va a hacer, ¿verdad?, el trabajo que se le encomienda en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y nosotros podemos ser uno de ellos, mis hermanos. Como les comentaba en el segmento anterior, pues nosotros tenemos esa cualidad, tenemos que tener esa cualidad para respetar el llamado, para saber cuándo el Señor nos está llamando a algún ministerio o algún servicio que se requiere en nuestra parroquia, en nuestra capilla, en nuestra iglesia. Fíjense, hay mucho trabajo, mis hermanos. No podemos nosotros decir que no servimos, ¿verdad?, que no tenemos nada que ofrecer o que no podemos hacer nada. Si nos acercamos, vamos a ver que siempre hay algo que podemos hacer y vamos a ir descubriendo esas cualidades que tenemos y que muchas veces no sabemos que podemos, ¿verdad?, que existe. Por eso el Señor nos dice que nosotros somos una parte del cuerpo, hablando de lo que es la iglesia, y normalmente cada uno de nosotros tiene sus propias características, tiene sus propios dones, sus propios carismas. Entonces, lo que tenemos que hacer es descubrirlos. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Estando, hermanos, en una comunidad, estando en la parroquia y asistiendo a la capilla, a todos los servicios que hay ahí. Y de esta manera vamos a ir viendo cuál es nuestro don, cuál es nuestro carisma y cuál es en lo que nosotros podemos aportar. Entonces, esa es la invitación para que nos acerquemos, hermanos, busquemos esa comunidad, esa comunión con nuestro Señor, y vamos a ver cómo vamos a ir creciendo en la espiritualidad, en todo lo que desconocemos que somos o que podemos, y vamos a ir viendo nosotros mismos cómo sí tenemos esos dones, mis hermanos. Por eso les decía que hay que estar abiertos, hay que estar despiertos para cuando el Señor toque nuestra puerta, para cuando el Señor nos llame a un ministerio, a un servicio, pero pues tenemos que iniciar acudiendo a nuestra parroquia. Tenemos que iniciar de alguna manera, ¿no? Podemos iniciar acudiendo a misa los domingos, que es prácticamente un deber, un compromiso, ¿verdad?, que tenemos para con nuestra iglesia. Ir todos los domingos a misa y buscar algún servicio, buscar algo que en esa capilla, en esa parroquia se esté dando, ¿no?, que estén haciendo, porque normalmente siempre hay trabajo, mis hermanos, siempre hay un grupo de hermanos que están ahí y tienen alguna labor, ¿verdad? Y entonces nosotros nos acercamos y podemos pedir que pues podemos integrarnos, ¿no?, que queremos integrarnos a ellos, y vamos a ver que hay más de lo que creemos, ¿no? Siempre hay más de lo que pensamos, porque a veces nosotros nos quedamos con una idea, hermanos, tenemos una idea muy ambigua, tenemos una idea casi siempre pequeña de lo que se hace en la iglesia, ¿verdad? Y más de las veces criticamos que de lo que podemos saber, ¿no?, de lo que sabemos que realmente es. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros seamos parte de esa iglesia, de esa comunidad, para que no nos digan o no nos cuenten, como dice el dicho, el popular. Y de esta forma, mis hermanos, vamos a estar más enterados, no vamos a caer tan fácilmente en esas personas que andan pregonando otro tipo de religión, otro tipo de cristianismo. Simplemente vamos a saber que nuestra iglesia es la verdadera, ¿verdad?, la que Dios fundó, la que Jesucristo fundó en Pedro. Entonces, mis hermanos, estamos viendo cómo Jacob
pues logra, ¿verdad? Logra hacerse de esa primogenitura, de esa bendición que Isaac tiene que darle a uno de ellos. Y como ya vemos en la historia, recomendamos la lectura de Génesis 27, como Isaac llama a Esaú para precisamente darle la bendición de hermano mayor, ¿no? De hijo mayor, darle la bendición, darle la primogenitura. Pero la mamá que está ahí escucha y entonces le dice a Jacob, ¿sabes qué? El que reciba la bendición tienes que ser tú. Tú tienes que ser esa persona que va a recibir la bendición y lo vamos a hacer de esta manera. Y pues ya vemos, hermanos, que así lo hacen, ¿verdad? Y entonces pues se desarrolla ahí un conflicto y tenemos que leer todo lo que es Génesis 27 en adelante para enterarnos, ¿verdad? Todo lo que pasó. Y de esta forma pues sí, también conociendo parte de la historia que es lo que nos narra aquí Génesis, cómo inicia la historia de la salvación. Entonces, mis hermanos, la salvación, como la fe, no está fundamentada en la fuerza o en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, fíjese. Solo de Él nos viene. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? Que no por ser nosotros demasiado fuertes o que tengamos mucha fe, no vamos a ser pues los elegidos, ¿verdad? No vamos a ser ya de una manera directa ya salvos, sino que tenemos que hacer todavía obra, como dice San Pablo, ¿verdad? Por las obras se conoceréis. Entonces, mis hermanos, la salvación, tanto la salvación como la fe, no está fundamentada en la fuerza o en la sabiduría, no porque sepamos mucho, porque seamos catedráticos, tengamos alguna licenciatura, tengamos alguna maestría. Eso no nos hace ya salvos, sino que tenemos que trabajar todavía en el reino de Dios. Entonces dice que la gloria de Jacob, a quien se le da el nombre de Israel, ya más adelante vemos cómo le llega este nombre, reside en que fue escogido por Dios, porque así da lugar a que resplandezca con mayor nitidez la fuerza de Dios. Cuanto más débil es Jacob, más sobresale el poder divino. Entonces, si vemos, mis hermanos, de entre los dos hermanos, de entre Esaú y Jacob, Jacob era el más débil, porque ya comentamos que Esaú pues era fuerte, ¿no? Era el que hacía todos los trabajos pesados, nos dice la lectura que era robusto, que era fuerte, y era el que incluso se iba de cacería y traía pues ahora sí que los animales más grandes, ¿no? Entonces, pero la salvación, la historia nos habla de que el Señor ya tenía sus ojos puestos en Jacob, ¿no? Por eso dice, cuanto más débil es Jacob, más sobresale el poder divino. Dios lo hará padre de 12 hijos y será cimiento de las 12 tribus de Israel. Entonces de ahí viene, hermanos, una de las tribus de la que es descendiente Jesús. Y es lo que vamos a ir viendo a través de esta historia bellísima, que es precisamente la historia de la salvación. Vamos a ver cómo la promesa se va cumpliendo paso a paso, ¿no? Pero ahorita vamos a ir a un corte y regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad.
Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Coinonía Media, www.tjcatólico.com. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por radio en la 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas alas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo, y en tu gran corazón infinito, en tu gran corazón. Regresamos, hermanos, gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en Tijuana, Baja California. Pues bien, hermanos, estamos en nuestro programa Alzando la Voz por la Evangelización. Y el tema de hoy, como ya saben, estamos hablando de la historia de la salvación, de esos hombres que han forjado esta historia precisamente a base de su fe. De esa fe, mis hermanos, que en la mayoría de las veces pues nos hace mucha falta a nosotros. Nos ha estado faltando, hermanos, esa fe para hacer esas cosas que el Señor nos pide, ¿verdad? Esas cosas que son tan sencillas, pero que no sabemos o no podemos nosotros descubrirlas, cuáles son. Y entonces, les decía, teníamos nosotros, hermanos, que descubrirlas, ¿verdad? Descubrir cuál es. Pero para esto, pues tenemos que dar el primer paso. Y ese paso, pues, es acercarnos a nuestra iglesia. De otro modo, mis hermanos, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Que descubramos o que sepamos cuál es esa actividad, cuál es ese don, cuál es ese carisma que yo tengo, ¿verdad? Muchos hermanos, a mí personalmente, me han preguntado, ¿verdad? Es que yo no tengo ningún don, dice. Es que yo no tengo ningún carisma. La palabra de Dios dice que todos tenemos, hermanos, que el Señor nos ha llenado de dones y carismas, de su gracia. Fíjense, nos ha llenado de su gracia. ¿Qué más podemos pedir, verdad? Aquí el punto es que podamos descubrirlo, pero no vamos a descubrirlo, no vamos a saber cuál es ese don
¿Cuál es esa carisma que yo tengo si no me acerco a mi iglesia, verdad? Entonces, hermanos, es importante que demos ese primer paso. Ya comentábamos en el segmento anterior que el primer paso es buscar, ¿verdad?, un grupo de hermanos que siempre va a haber en alguna capilla, en alguna parroquia, buscar un movimiento católico de hermanos que tengan algún fin, ¿verdad?, que siempre hay. Y de esa manera vamos a nosotros a presentarnos y vamos a pedir que seamos parte de ellos, que no es tan difícil, ¿verdad? Entonces es iniciar ya con el pie derecho, como se le dice normalmente, ¿verdad? Y presentarme a mi iglesia. Lo primero, hermanos, es acudir, ¿verdad?, a misa los domingos. Si puedes otro día, pues qué bueno. Y si no, los domingos. Y en la regularidad, en la medida en que nosotros estemos frecuentemente, fíjense cómo se da esto, ¿no? En la medida en que nosotros estemos yendo frecuentemente a misa, yo les aseguro que no va a faltar un hermano que los va a ver y les va a hacer una invitación, ¿verdad? Así de sencillo, hermanos, así de fácil. Cuando nosotros estamos perseverando, y eso es fe, precisamente de lo que estamos hablando, de la fe, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros estamos, ahora sí que dice, dándole, ¿verdad?, duro y duro, el Señor nos va a llamar. Fíjense, el Señor nos llama, el Señor nos va a decir, acércate aquí a esta iglesia, acércate a este ministerio, que yo voy a decirte qué vas a hacer. ¿Se acuerdan de la historia de San Pablo? Que precisamente es el objetivo de este programa, de este tema, llegar hasta San Pablo. Por supuesto, nos falta todavía mucho. Vamos a ir viendo programa a programa cada uno de los héroes, de los personajes importantes de esta historia, hasta que lleguemos a San Pablo. Entonces, mis hermanos, San Pablo, pues si ustedes recuerdan, voy a meter un gol por ahí muy rapidito. San Pablo, pues ya saben cómo inicia, ¿verdad? El Señor lo tumba del caballo y se le aparece, ¿verdad? Lo tumba del caballo y le dice, ¿por qué me persigues, verdad? Y a partir de ahí, mis hermanos, así de rápido, así de sencillo, el Señor lo llama a su fila, ¿verdad? Lo manda con su gente, donde estaban reunidos los primeros cristianos, la primera comunidad, y de esta forma él empieza a ser parte de esta comunidad, ¿verdad?, de esta iglesia. Y el que era antes perseguidor de Cristo, el que era antes perseguidor de los apóstoles, de todos los cristianos, se vuelve el más grande proclamador de la palabra de nuestro Señor. Y así, hermanos, así nosotros podemos ser, ¿verdad?, esa parte importante de esta historia, que es la nuestra, porque la historia de la salvación todavía no termina, mis hermanos. Todavía tiene tinta, todavía le falta, ¿verdad?, escribir nuestra historia en ese libro, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos dice que nosotros no vamos a ser parte de esa historia? Por eso les digo, el primer paso es llegar, ¿no? Estar ahí, estar perseverando. Preséntate en tu iglesia. Estamos presentes. Alguien nos va a llamar, mis hermanos. El Señor se va a fijar, va a poner sus ojos en nosotros y nos va a llamar y va a decir, ¿sabes qué? Te quiero aquí. Y así de sencillo. Entonces, ese es el primer paso. Después, ustedes luego me van a contar, ¿verdad? Luego me dicen qué hicieron o qué les pasó. Entonces les comentaba, siempre hay alguien que dice que no sabe cómo hacer las cosas o qué hacer, que no tiene don, que no tiene carisma, que no sabe hacer nada, ¿no? Eso es algo muy común y muy quemado, ¿no? Muy trillado, que no nos queda, hermanos, porque la verdad sabemos que podemos, ¿verdad? Tenemos muchos dones nosotros y solo nos falta encontrarlos, ¿no? Y solo nos falta saber cómo hallarlos. Por eso tenemos que estar aquí, tenemos que estar precisamente
integrados en una célula, en un grupo, ya sea de matrimonios, ya sea en un ministerio de nuestra iglesia, para que podamos descubrir ese don, ese carisma, esa característica, ¿verdad?, que me distingue de mis otros hermanos, pero con la que voy a cubrir, con la que voy a servir a mi Señor, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Y esto precisamente, hermano, pues es lo que hizo Abraham, es lo que hizo Isaac, Jacob y posteriormente Judá. Fíjense que Judá es pues también hijo de Jacob, pero no es el primero ni es el último. Por eso decíamos que nuestro Señor Jesucristo puede elegirnos, ¿verdad?, nosotros de entre un montón de hermanos, y nos va a llamar, ¿verdad?, precisamente porque Él se va a fijar en nosotros. Entonces Judá es precisamente de la primera generación o de los 12 de las tribus de Israel donde nace Judá. Y desde ahí, hermanos, es donde se hace donde se va forjando esa promesa de salvación. De Judá de esa descendencia de Judá es de donde nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces Judá es el heredero de la promesa, porque Jacob pues tuvo bastantes hijos, tuvo como cerca de 12, y Judá precisamente es uno de ellos. Entre los 12 hijos de Jacob, la promesa no fue heredada por el mayor, ni por un hijo de Raquel, sino por Judá, hijo de Lía. A él y no a otro le fue renovado la promesa. Entonces, mis hermanos, de la tribu de Judá brotará el Salvador. Fíjense, el descendiente, Cristo Jesús, nacerá en Belén de Judá, precisamente de esta tribu, precisamente de un hijo de Jacob. Entonces, mis hermanos, así es como se va forjando esta historia, y así es como podemos forjar también nosotros nuestra historia. Como les decía, todavía no se termina la historia de la salvación, mis hermanos, todavía le falta mucho. Todavía podemos nosotros ser parte de ella, integrarnos. Todavía falta que se escriba otros libros donde nosotros podemos estar ahí, donde se puede incluir nuestro nombre, como la ven, para que sea para gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, pues esta es la invitación, precisamente ese es el objetivo de estos programas, para que nosotros podamos tener esa semillita, ¿verdad?, que vaya germinando en nuestro corazón, que nos vaya dando esas ganas de ser parte de nuestra iglesia. Ahorita que regresemos del corte, vamos a ver cómo se va poniendo bueno esto, hermano. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Cáritas Tijuana te invita al concierto católico Seamos Uno por la Paz, teniendo como invitada de República Dominicana a Celinés Díaz, este 11 de mayo, en el Audiorama del Trompo, en punto de las 7 de la tarde. El costo por persona para este concierto es de 100 pesos o $10. Para información y reservación de boletos, comunícate al 683-6232. Concierto Seamos Uno por la Paz. Pastoral Social Cáritas Tijuana invita. ¿Dónde empieza la lección? Camafeo Compañía de Teatro presenta Las Notas del Corazón, Do Re Mi. Viernes 19 de abril a las 7 de la tarde en el Teatro del Secut. Adquiere tus boletos en el Teatro del Secut, en las parroquias y en el obispado. Costo por persona 250 pesos. Evento organizado por la Arquidiócesis de Tijuana en apoyo a los sacerdotes que estudian en Roma. Do Re Mi. Las Notas del Corazón. Arquidiócesis de Tijuana invita. ¿Dónde empieza la lección?
recordando la canción, ni un hombre para... Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Enfermedades del corazón. Haga una pasta de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno, en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero. El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón. En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar ahí a punto ahí en el, como dicen, en el cañón, ¿no? Entonces estamos, hermanos, pues hablando acerca de esos hombres que forjaron nuestra historia. Fíjate que tengo aquí una lectura que dice: Historia de la salvación, nuestra propia historia. Pues como les decía, hermanos, pues todavía falta escribir, ¿verdad? Todavía falta que escribamos nuestra historia nosotros, porque esa historia no termina. Historia de la salvación. ¿Cómo ves, hermana Moramay? Todavía falta, ¿verdad? Bastante todavía. Y bastante, pues sí. Estamos esperando que... Muchos están esperando hasta que llegue la segunda venida de Jesucristo, imagínate. Bueno, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Como dice, ahí nos van a hallar. Pues sí, mis hermanos, pues no hay que esperar, ¿verdad? No hay que estar nomás ahí viendo a ver quién nos salva o cuándo llega nuestro Señor a salvarnos. Hay que empezar a actuar nosotros, hay que empezar a trabajar, porque este mundo cada vez está peor, cada vez se ven cosas más raras y no vaya a ser que nos agarre, ahora sí que desprevenido. Entonces, mis hermanos, esta historia de la salvación, pues la forjaron hombres que el Señor llamó, que el Señor quiso, a los que Él ya de alguna manera pues estaban destinados, ¿verdad? Y nosotros pues también, hermanos, estamos destinados, tenemos ese llamado. Aquí tenemos que estar despiertos, estar alertas, como dice la Escritura, y saber cuándo nos va a llamar o cuándo nos está llamando. Recuerden que puede ser mediante un hermano, puede ser mediante algo, ¿verdad? Alguna señal que el Señor nos está dando, y muchas veces somos tercos, ¿verdad? Somos tercos. Está ahí el llamado y nosotros pues no, ni por dónde, ¿no? Entonces esa es la invitación de esta noche, mis hermanos, para que ya iniciemos con este proyecto que es la evangelización. Podemos nosotros ser esos instrumentos, podemos ser ese instrumento que el Señor quiere, que el Señor desea, para que se lleve a cabo todo este plan. Acuérdense que el mundo no se va a acabar hasta que la última región, el último lugar sea evangelizado.
¿O no es así, Moramay? ¿Cómo está esa historia? ¿Cuál historia? Pues esa de que hasta que no se lleve a cabo el último rincón, el último lugar evangelizado, no va a venir nuestro Señor. Sí, es una profecía, ¿no? Sí, es una profecía. No me acuerdo de qué ¿cómo se dice? ¿De qué libro? Ajá, sí, no me acuerdo, pero sí lo han mencionado mucho. Sí, fíjate que hasta que no se evangelice todo el planeta, hasta que todo el mundo no conozca a Cristo, no se va a dar la segunda venida. Exactamente. Pero pues nadie sabe ni el día ni la hora, nomás pues el no. Padre. Entonces más vale estar alertas, estar pues despiertos. Sí. Le prometemos que en el siguiente programa vamos a traerles información. Sí, yo también no me acuerdo ahorita en qué libro está, pero vamos a checarla muy bien. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con la historia. Ya vimos cómo Judá pues es el heredero de la promesa que le hizo nuestro Señor Abraham. Acuérdense que iba a ser el heredero, ¿verdad? Iba a ser el que toda su descendencia pues iban a ser los herederos de la promesa. Entonces Judá es elegido entre los 12 hijos de Jacob para que la promesa se cumpla. Y es de esa tribu, de la tribu de Judá, donde nace nuestro Señor Jesucristo, que posteriormente vamos a estar viendo a lo largo de estos temas, de estos programas. Estamos iniciando vamos apenas por Isaac, por Jacob. Todavía nos falta mucho recorrido, mis hermanos, así es que estén pendientes a estos temas para que vayamos nosotros también enterándonos de cómo se formó, de cómo se forjó esta historia. Porque muchas veces pues sí conocemos de Cristo, sí hemos escuchado hablar de Cristo, de San Pablo, pero la mayoría de la gente, fíjate, hermana Maramay, la mayoría de la gente desconoce pues quién fue Abraham, quién fue Moisés, quién fue José. Cuando estamos hablando nosotros a veces en algún curso que damos aquí en nuestra comunidad, muchos de los hermanos no saben quién es Isaac, quién fue Jacob, y sí, pues es triste, ¿no? Porque tenemos la Biblia muchas veces en nuestra casa y no la leemos, ¿no? Y es que, pues, la verdad sí están muy largos los capítulos y nos da flojera, fíjate. Y nos vamos por lo más sencillo, nos vamos por lo más bonito, ¿no? Que es el Evangelio. Muchos sí se saben de memoria el Evangelio, pues han leído a Mateo, a Juan, a Lucas, pero hasta ahí. Ya más para atrás, nada. No conocen nada, mis hermanos. No han leído a Ruth, no han leído a Jeremías, a Isaías. Fíjate todo lo que tiene, ¿no? Esta de riqueza, la palabra del Señor. Y les preguntas y no, pues no, quién sabe. Dice, pues, ¿y eso cómo se come o qué? Entonces, mis hermanos, pues sí es importante, ¿verdad? Que vayamos conociendo, aunque sea así de rapidito, así lo más importante, ¿verdad? De estas personas, de estos personajes que forjaron nuestra historia. Por eso nos dice aquí, la historia de la salvación, nuestra propia historia. Y sí es importante que de vez en cuando abramos nuestra Biblia y iniciamos desde ahora, sí que, como dice el dicho, desde el principio, ¿no? Iniciar con el Génesis hasta el último libro del Nuevo Testamento, que es... ¿Cuál es el último libro, hermana Maramay? Apocalipsis. Eso es todo. Ya ves, mi hermana sí lee. Mi hermana Maramay sí de perdida, como hacen muchos, uno que nomás ven el final a ver de qué se trató. Pues ya con eso. Pues fíjate que exactamente muchas veces es importante sabernos cuando menos los nombres, ¿no? De los libros. Y pues cuando vamos al catecismo pues sí nos enseñan, pero pues luego se nos olvida. Y ya no sabemos ni... Fíjate, es curioso que cuando nos piden que saquemos algún capítulo, por ejemplo nos dicen, a ver, Deuteronomio, no, pues duramos como media hora para encontrarlo, ¿no? Porque no sabemos en dónde está exactamente, o sea, no tenemos una ubicación de saber si está cerca del Éxodo, si está cerca del Génesis, más o menos, ¿no? Para ubicarnos.
O ni siquiera si es Antiguo o Nuevo Testamento. Sí, me ha pasado que le dices a algún hermano que pues vamos a leer el capítulo tal de Deuteronomio, ¿no? Y andan en el Nuevo Testamento, ¿no? No, pues andamos perdidos, mis hermanos. Por eso es importante, hermanos, que tengamos a la mano nuestra Biblia y leamos de vez en cuando un capítulo para estar al día. Pues bien, vamos a hacer un breve introducción. No quería entrar porque este tema va a ser el del miércoles. Vamos a hablar un poco de José. De hecho, el miércoles vamos a hablar todo lo que es José, el soñador. Fíjate que esta historia es muy, muy bonita, hermana Moramay. No sé si te la sabes. Si no, también te invito a que... Sí me la sé, pero es más emocionante de estarla escuchando cada vez. Porque cada vez encuentras algo diferente. Ándale, claro. Y es que eso es precisamente, ¿no?, lo que nos enriquece, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que yo ya lo leí. Es que yo ya la otra vez alguien habló de él, ¿no? Pero, como dices tú, cada persona, cada predicador, pues tiene algo nuevo, ¿no? Tiene algo diferente. O la forma como lo trata, ¿no? Cómo lleva el tema, ¿no? Y siempre encontramos algo nuevo, fíjate. Precisamente vamos a tener a nuestro hermano Horacio Trujillo, aquí en la parroquia La Encarnación, aquí en Tijuana, Baja California. Pues de una vez aprovecho para invitarlos este lunes 22, 23, 24 y 25 de abril, a partir de las 6 de la tarde, para que si pueden, pues se den una vuelta y escuchen a Horacio. Y el comentario es en que yo he tenido la oportunidad de escuchar muchas veces a Horacio. Y digo, no, pues es que ya lo escuché, ¿no? Ya casi me sé algunos de los temas, ¿no? Pero da la casualidad de que siempre es nuevo, ¿no? Siempre es diferente. Y siempre te dice algo nuevo, ¿no? Entonces, aunque ya lo hayas escuchado anteriormente, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Y vamos a aprender algo nuevo. Y eso es seguro, ¿no? Eso se los aseguro, se lo firmo. ¿Dónde lo firmo? Así dice el dicho. Pues bien, mis hermanos, mira, ya llegamos casi al final de nuestro programa. Los invitamos para el próximo miércoles para que estén pendientes de esta programación. Recuerden que estamos evangelizando a través de los medios, llevando la palabra de Dios hasta donde llegue esta señal, que por lo que vemos es bastante lejos, es mucho. Y a todos ustedes, hermanos, pues reciban un saludo. Recuerden que transmitimos desde Tijuana, Baja California, desde la parroquia Nuestro Señor de la Encarnación, y les deseamos todas las bendiciones del mundo. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios, en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.